Muy buenas tardes, señor juez. Comparezco ante su autoridad, Edison Marcelo Yáñez Vallejo, abogado defensor de la señora María López, parte actora de la presente causa. La pregunta es sencilla. ¿Se puede dejar de cumplir un acuerdo por decisión propia sin pruebas válidas ni dar oportunidad a solucionar? La respuesta es no. Con su autorización paso a exponer la teoría del caso. Señor juez, esta causa nace de un contrato de arrendamiento celebrado el 1 de marzo del 2024 entre mi representada, la señora María López, propietaria de un local ubicado en el centro de Ambato, y el señor Pedro Herrera, quien arrendó el inmueble para instalar una cafetería. Lo que esta defensa demostrará es que mi representada cumplió con todas las obligaciones en el contrato y que quien incumplió fue el demandado, al dejar de pagar el canon arrendamiento sin justificación legal. ¿Por qué afirmamos esto? Porque antes de firmar el contrato, el señor Herrera visitó el local, lo revisó y manifestó que estaba conforme con su estado. Después se firmó el contrato, recibió el inmueble, pagó normalmente el canon correspondiente al mes de marzo. Es decir, aceptó que el local sin presentar ninguna observación. Tiempo después manifestó que existían fallas eléctricas en el sistema eléctrico. Frente a ese reclamo, mi representada respondió de inmediato y le indicó que ese local había sido ocupado anteriormente y sin presentar este tipo de problemas y que era necesario verificar cuál era realmente la causa. Sin embargo, el señor Herrera decidió actuar por su cuenta propia, contrató a un técnico sin mi conocimiento de mi representada, obtuvo un informe elaborado únicamente a su favor o a petición suya y basándose a ese documento dejó de pagar el arrendamiento del mes de abril. Señor juez, en ese incumplimiento que hoy reclamamos, nuestra posición tiene como sustento en la ley. En el artículo 1561 del Código Civil establece que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes. Además, en el artículo 1562 dispone que los contratos deben ejecutarse de buena fe. Asimismo, en el artículo 1879 y 1880 del Código Civil obligan al arrendatario a pagar la renta convenida. Si consideraba que el inmueble tenía defectos, debía actuar conforme a lo previsto en el artículo 1894 y 1895, pero no podía suspender el pago por decisión propia. Respecto a la prueba, los artículos 224 y 225 del COGER regulan la prueba pericial. En este caso, el informe técnico presentado por el demandado fue elaborado de manera unilateral, sin intervención de mi representada y sin posibilidad de contradicción. Por esa razón, no tiene la fuerza suficiente para justificar el incumplimiento del contrato. Por nuestra parte, acreditaremos nuestra teoría del caso con el contrato de arrendamiento, el comprobante de pago del mes de marzo, las conversaciones mantenidas entre las partes y los testimonios de los antiguos arrendatarios y vecinos, quienes confirmarán que el inmueble funcionaba correctamente. Por todos los puestos, señor juez, solicitamos que se declare el incumplimiento contractual del señor Herrera. Se le ordena el pago de los cánones de arrendamiento adeudados con los intereses correspondientes y, de ser procedente, se disponga a la restitución del inmueble a favor de mi representada. Muchas gracias, señor juez. Es todo lo que puedo acotar.